Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a este curso que hemos preparado pues con mucho entusiasmo después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua para ustedes, porque nosotros trabajamos mucho, pero estamos muy contentos de ofrecerles este trabajo que hemos hecho en conjunto con el equipo de mineros. Yo, antes de que empecemos, les quiero presentar. Somos 5 personas que estamos involucrados en la investigación de la espiritualidad de la cruz, y en este momento hemos estado pues profundizando sobre la figura de la Beata Concepción Cabrera. Quizá este es un impulso que venimos teniendo desde la beatificación. Entonces, nosotros hemos captado que en muchos lugares hay mucho interés por ir conociendo la vida, el mensaje y pues la profundidad del planteamiento cristiano que nos da esta beata. Bueno, este equipo se constituyó hace más de 3 años, ya tenemos trabajando, este es nuestro segundo trabajo, y bueno, no sé si la cámara va a captar aquí, pero aquí por orden de aparición les digo que está la señora Liliana Quesada, que es maestra de profesión y que nos ha pues acompañado. Todos los que estamos aquí hemos perseverado en el equipo. Ella es pues muy diligente en la escritura, le gusta mucho la literatura y eso pues también ha sido un aporte. Tenemos a la señora Carmen Fabres, es una señora madre de familia, esposa, recién viuda, que es empresaria y también tiene sus hijos e hija, y pues con mucho esfuerzo también ha ido entrando en este mundo pues, de Conchita. Ella ha leído muchísimos desde hace 20 años, me decía hace un momento, más o menos, y pues trabajando todos en conjunto por hacer algo armonioso, ¿verdad? Luego tenemos aquí a la señora Rosibel Vargas, también esposa, madre de familia. Ella no es viuda, está su marido, gracias a Dios, Alfredo, con 3 hijos y varones. Y también, pues, como todas las mamás, tienen muchos frentes que atender. Y es interesante que nosotros vamos a reflexionar sobre una persona, pues, como ellas. Digo, en cuanto a la estructura, ya en cuanto a la santidad, pues Dios sabe, ¿verdad? Pero sí estamos. Y también Ana Isabel, que siempre nos acompaña, aparte de la investigación, siempre nos acompaña en la cuestión técnica. Anita también pertenece al apostolado de la Cruz de hace más de 20 años y ha tenido mucha parte, digamos que ejecutiva en el apostolado de la Cruz y ahora también en la investigación. Bueno, estos somos los 5 que componemos el equipo Mineros, y ya después les diremos, el Mineros pues es muy sencillo de entender porque realmente entrar en la vida de Conchita y entrar en sus escritos es entrar, podemos decir una palabra bonita, en una selva, pero también podemos entrar, es como en una mina, ¿verdad? Donde vamos descubriendo cosas que no sabíamos que había, como me imagino que hacen los mineros que descubren una veta y le van pegando y escarbando. Pues nosotros hemos ido haciendo eso. Y ahora vamos a entrar con un pequeño video que dura apenas unos 3 minutitos, que refleja un poquito lo que nosotros queremos trabajar en este curso.
Concepción Cabrera, ese pedacito, estaba ella ya muy grande, está con Isabel Morán, su nuera, Isabel Morán Bolaños Cacho, su nuera y su nieto, y ahí aparece de momento con un sombrero Ignacio, su hijo. Pues es el único documento de película que hay cuando ella ya es mayor. Bueno, miren, lo primero que les tendríamos que decir a los del curso es ¿por qué escogimos ese aspecto de madre? Siendo que es algo pues tan común, ¿verdad? A ver, yo quiero saber, levante la mano las de aquí, que son madres, las que están aquí, que son mamás. Pues todas, prácticamente menos la de los cables, todas. Entonces, miren, pues es algo tan común ser madre, ¿verdad? Pero tan especial. La experiencia que todos tenemos siempre pasa por haber sido paridos por una mujer. Yo me acuerdo que una vez hubo un concurso en México de Miss Universo, creo que en Acapulco, y entonces salió ahí el charrote Vicente Fernández, sí se llamaba así, ¿verdad? Chante. Y entonces dijo, unas palabritas para aquí, para las muchachas, o sea, las mujeres más bonitas del mundo, supuestamente. Bueno, yo dedico esta canción a esas muchachas porque yo también soy hijo de una señora que era mujer. Bueno, todo mundo hemos tenido la experiencia de tener una madre. Aunque se haya muerto cuando éramos niños, ojalá que a ninguno, porque es una experiencia tremenda, pero el ser hijos de una mujer a nosotros nos marca de alguna manera.
Nadie puede a nosotros cambiarnos sin tener en cuenta o conocernos profundamente sin tener en cuenta la experiencia que hemos vivido nosotros de nuestra mamá. ¿Qué experiencia tuve yo de mi mamá? ¿Cómo fue? Entonces aquí es donde se caen los tópicos, ¿verdad? Siempre el amor de madre. Y hoy, más que nunca, no sé si ustedes sepan cómo se está combatiendo por grupos feministas, cómo se está combatiendo la experiencia de la maternidad. Gritan las mujeres, vamos a liberar a la mujer de la esclavitud de la maternidad. Entonces les vamos a proponer que usted sáquese un óvulo, usted señor un esperma, y vamos a hacer experiencia afuera, en una casa petri, en una probeta. Porque qué esclavitud que la mujer se amaba. Eso es lo que nuestra sociedad está viviendo. Y no lo podemos ignorar. Está viviendo una cosa como esta, que llega una muchacha que se ve en el espejo y se le hace que no le cuadra su físico y entonces piensa que a lo mejor ella es una mujer, pero que es un hombre que está atrapado en ese cuerpo. Entonces hace de todo, va y se opera del busto, como le dicen aquí, así elegantemente, el busto, va y se opera y entonces ella declara que es el día más feliz de su vida. Entonces, bueno, entonces, ¿eso es un hombre? No, es que yo no soy ni hombre ni mujer. A veces soy hombre, a veces soy mujer. Soy no binario. Bueno, entonces se justifica nuestro tema para reivindicar el papel. Yo, antes de seguir adelante, porque yo voy a dar esta introduccióncita y luego ya vamos a empezar con más carnita, quiero hacerles una propuesta. A ver, ¿tienen su papelito por ahí? ¿Traen su libretita? ¿Traen una hojita? O en su, pues sí, ahora el escritorio más útil es el teléfono. Agarren su bloc de notas y miren, a ver, con toda sinceridad, nadie lo va a leer si no quiere. Vamos a anotar ahí. Bueno, antes de anotar, piensen en su mamá, viva o muerta. Piensen en su mamá. Y pensando en su mamá, anoten en una frase sencilla que contenga unos 3 o 4 adjetivos que ustedes creen que define a su mamá, a la tuya. ¿Sí está claro el ejercicio? Para nuestros amigos y amigas que están por el Zoom. Bueno, vamos a ver. La maternidad, pues, está inscrita en la historia de así quiso su plan. La maternidad se repite en todas las especies animales y específicamente en el hombre. Tiene como su centro, no podría haber vida sin la maternidad. Para poder nosotros documentar la experiencia de Concepción Cabrera, pues tenemos muchos escritos que nos han ayudado a reconstruir. Yo me imagino que ¿quién de ustedes, por ejemplo, escribió un diario? Me da curiosidad saber quién escribe un diario. No, eso ya ni se usa, ¿verdad? Es como de quinceañera. Querido diario, me habló Rubén, pero no me gusta. ¿No escriben ustedes nada? ¿Van a pasar al anonimato así de feo? Bueno, Concepción Cabrera escribió toda su experiencia, absolutamente toda.
Y no solamente eso, sino que se le conocen más de 6,500 cartas y todavía siguen descubriendo. Hace 8 días me llama por teléfono una señora de Monterrey, Telmita Telma, que por ahí está en el Zoom, ¿verdad, Telma? Te saludo desde acá. Me dice, padre, ¿qué cree? Que acaban de descubrir en el archivo del Arzobispado de Monterrey unas cartas de Conchita y que, pues, que no se conocían y que quiere el encargado del archivo contextualizarlas, que usted le ayudaría. Yo digo, bueno, sí. Es increíble la capacidad de esta mujer de dejar rastro de su ser y de su quehacer. Pero ella pensaba que en el anonimato. Entonces, nosotros contamos con todo ese material para poder decirles a ustedes que lo que vamos poniendo, pues primeramente es la experiencia contada por ella. Bueno, entonces es un trabajo que está enriquecido también por cartas de sus hijos a ella, por observaciones de otros autores y por el trabajo que se presentó para su beatificación. Entonces nosotros tenemos un material muy bueno para poder decir, miren, la experiencia de esta mamá pues fue de esta manera. Así lo podemos corroborar históricamente. Bueno, ¿alguien de ustedes quiere aportar lo que escribió? Sin vergüenza. A ver, usted dígalo en voz alta para que se... Ándele. Amable, amorosa, generosa. Así describe esta hermana nuestra a su mamá. Díganme alguna. Keilita, María Elena. Sin miedo, honrada, muy valiente, fuerte en sus sufrimientos. Bueno, honrada, valiente, fuerte, muy entregada. No es que yo tenga morbo, pero díganme algunos defectos. También. Muy enojona. Pues sí, es parte de la... Dígame usted. Ay, hijo, nos dejó un mosaico, pero esa es la realidad. A ver, vuélvelo a decir. Amistosa, cariñosa. Brava. Brava quiere decir... ¿Qué más? Mandona, estricta, humilde, feliz. ¿Vive tu mamá o no vive? No, porque si viviera ahorita entraba con un palo y te daba por andarla ventilando. ¿Alguien más quiere decir? Escribieron, a ver, diga. Dedicada, amorosa, protectora y entregada. ¿Qué dice quién es? Marta Palma. Sí, Marta Palma es tica también. ¿Sí? Ay, sí, miren, parece que se copiaron todos del mismo modelo. Entregada. Sí, bueno, es que es verdad que es más bonito verlo, las cualidades, ¿no? Es más bonito. Todas las mamás tienen defectos y unas pues, son pellizconas, geniudas, mandonas, chancludas, etcétera. Nosotros vamos a entrar en este campo. Yo también no es por otra cosa, sino que todas las personas que tenemos la experiencia familiar, que es toda la humanidad, siempre vamos a encontrar luces y sombras. Cuando nos acercamos a la vida de los santos, pues creemos que todo fue así como perfecto, ¿verdad? Uy, los hijos, uy, a todo dar. Creemos que, pues el marido, no. No. ¿Saben cómo es la vida de los santos? Como la de nosotros. La diferencia está en la manera como se vive, creo yo, la manera como se resuelve, la manera de las cosas que se optan.
lo que nosotros privilegiamos. Y entonces en Concha es muy claro todo eso, ¿verdad? Bueno, ahora doy paso a ¿qué iba a decir? A mi amiga, ¿no? A mi compañera de investigación, doña Liliana Quesada, que nos va a hablar algo muy interesante como es su vocación al matrimonio, ¿verdad? Todo lo que caminó para eso. Primeramente, buenas noches, hermanos y hermanas. Tengo entendido que estamos reunidos de Costa Rica, de México y de California. Así es que vamos a iniciar con la aventura de este libro, el primer capítulo sobre la vocación al matrimonio. Vamos a hacer una pincelada, en realidad, de un poquito de historia de la ciudad que vio nacer a Conchita, que fue San Luis Potosí, una hermosa ciudad mexicana que la vio nacer y donde ella dejó un gran legado a la humanidad y a la iglesia en particular. Después se traslada a México, sabemos, pero ahí fue donde ella nació. Concepción Cabrera de Armida fue una mujer potosina que le muestra al mundo lo que una madre de familia puede hacer cuando Dios invade su vida y ella se deja hacer. La ciudad de San Luis Potosí está ubicada en la altiplanicie central mexicana. Allá la vemos en el mapita, esa parte de rojo, eso es San Luis Potosí. Y representa el 3% de la superficie total del país. En 1592, en esa ciudad se descubrieron unos depósitos de oro y de plata y con eso inició el desarrollo de la zona. Los mineros se congregaron a poblarla y el nombre se debe a la advocación a San Luis Rey de Francia, Luis IX, su santo patrono, y también en referencia a las ricas minas de la región boliviana de Potosí. El virrey Luis de Velasco le encarga al alcalde mayor de las minas de Potosí hacer el reparto de los terrenos para los mineros. Y entonces este señor hace su reparto entre las casas reales y deja el espacio también para la iglesia. Esto sin perjudicar a los indios que habían en ese momento cerca de la zona y que estuvieron de acuerdo en que se levantara el pueblo. Ya en los siglos XVII y XVIII llegan franciscanos, agustinos y jesuitas, se establecen y empiezan a levantar iglesias y edificios. Muchos hoy día siguen en pie y se han convertido en universidades y en museos. México se independizó en 1821. En 1866 llega el telégrafo y tomemos en cuenta que Conchita nace en 1862. Y para que veamos cómo ella fue creciendo, ¿verdad? En esos momentos, cómo estaba el pueblo, la historia, la comunicación. Hasta 1883 llegó el teléfono, luego el transporte, el ferrocarril hasta 1888, el alumbrado eléctrico hasta 1890. Entonces, vean las condiciones en las que vivía Conchita y su familia. Bien, en la vida social vamos a hacer referencia a La Lonja, que es un club social que todavía existe en San Luis Potosí. Nació en 1851 para promover la sana convivencia, pero 13 años después se tuvo que cerrar por disturbios políticos. En 1868 se decide refundar La Lonja y hacemos mención de este salón porque el papá y los tíos de Conchita fueron los refundadores. Ahí en la foto vemos el famoso salón de baile de los Candiles. Conchita estuvo más de una vez en ese salón. Bien, vamos a pasar ahora a conocer un poquito del hogar paterno de Conchita.
Resulta que a San Luis Potosí llegaron inmigrantes españoles y de esos inmigrantes españoles, dos hijos de familias diferentes se conocieron, don Octaviano Cabrera y doña Clara Arias. Se enamoraron, él con 24 años, ella con 17, y decidieron unirse en matrimonio un 23 de noviembre de 1848. Tuvieron 12 hijos, 8 varones y 4 mujeres. Son los que vemos ahí en la foto. Concepción fue la 7ª. Ya ahí había muerto Manuel, porque hay 7 varones. No, ahí está Manuel, pero falta alguno, porque hay 7 varones y las niñas. Concepción es la que está a la derecha de la madre, de doña Clara, que está sentadita allá a la par de la madre. Don Octaviano Cabrera, el padre de Conchita, es del linaje de los Cabrera. Era un hombre bueno, guapo, piadoso, todo un caballero. Y se dedicó al comercio. Era alto, cabello y barba rubios. Lo más sobresaliente de él fueron sus ojos azules, que por cierto Conchita los heredó. Conchita también tuvo esos ojos azules. Este señor, cuando llegaba a las haciendas, tocaba la campana y rezaba el rosario con la gente del campo. Era muy piadoso, de mucha fe. Y también era muy caritativo. Veía una necesidad y ya trataba de aliviarla. Pasemos ahora a conocer algunos rasgos de la madre de Conchita, doña Clara Arias. Era una mujer simple, sencilla, ecuánime, pero estricta, de una gran fe y unión con Dios. Se parecen a las que acabamos de describir, ¿verdad? Quedó huérfana de madre desde muy niña y se responsabilizó de la casa con muchos varones. No tenía mucha fuerza física, pero era una mujer de trabajo. Procedía de una familia muy adinerada, aportó a su matrimonio parte de la herencia, lo que les permitió alcanzar una posición sobresaliente en el San Luis Potosí del siglo XIX. Como vemos, los padres de Conchita poseían muchas virtudes que trataron de sembrar en sus hijos y en Concha especialmente encontraron tierra muy fértil. Vamos a hacer una mención aparte de doña Clara como madre ejemplar, porque de verdad que fue algo muy especial y cómo influyó en Conchita. Vamos a hacer un recorrido de todo lo que esta madre logró hacer en Conchita. Y de hecho la preparó para que la vida tan intensa, tan fuerte y tan profunda que le esperaba, todo lo que ella le enseñó, le sirvió a Conchita más adelante para enfrentar la vida. Le llevó la educación a su casa. Era enemiga de mandarla fuera de la casa. En realidad, Concha recibió poca instrucción, le gustaba la música, especialmente el piano y el canto. Doña Clara buscaba el bienestar psicológico y moral de sus hijos, por eso prefería que no tuvieran amigos. Ella fue la gran amiga de Conchita hasta que murió. En los escritos uno encuentra, hoy fui a visitar a mi madre, es decir, cotidianamente ella está pendiente de la madre, era su amiga hasta que murió. La enseñó a vestirse muy sencillo, a ver con indiferencia los vestidos, las joyas y en general las cosas de la tierra. Trató de que no estuviera ociosa, también de humillarla y de que no levantara vanidad. A contrariar la voluntad. La llevaba a los hospitales a ver muertos y heridos, a no tenerles asco y hasta amortajarlos. En modales trabajó mucho doña Clara.
y de quehaceres de la casa la enseñó, oigan, a fregar el suelo, a bordar, a remendar, a hacer pan, dulces, repostería y a llevar el gasto familiar. En las haciendas aprendió a ordeñar vacas, a sembrar con la yunta de bueyes, a remar, a lazar y correr en caballos. Esto le encantaba a Conchita, andar a caballo, pero ella decía que le daba vergüenza porque era como muy masculino, como muy de hombres, pero a ella le encantaba andar en caballo. Con gran paciencia le enseñó la doctrina, las oraciones y el bien. Le leía el año cristiano. En las rodillas de doña Clara le enseñó que María también era su madre, que la amara con el corazón. La llevaba frecuentemente, bueno, cuando podía, al Santísimo, y cuando era la fecha de la Purísima, hacían un altar en la casa y era una fiesta. Así es que vemos que desde muy corta edad le enseñó a Conchita la devoción. La misma Conchita nos dice, oh Dios, ¿cuánto vale una buena madre para encaminar sus hijos al cielo? Bendito sea que me diste padres tan cristianos. Tenlo, Señor, en tu santo reino. En síntesis, podemos decir que doña Clara le desarrolló una personalidad firme, segura, virtuosa, servicial y con sentido de trascendencia. Para enfrentar en la vida lo que viniera, ¿verdad? Viniera lo que viniera, Conchita estaba preparada con toda esta riqueza que le enseñó su madre y su padre también, ¿verdad? En realidad los dos padres contribuyeron con esa formación tan exquisita que tuvo Conchita para enfrentar la vida. Vamos a ver ahora algunos rasgos del nacimiento, niñez y mocedad de Conchita. El nacimiento, Concepción nació en San Luis Potosí el 8 de diciembre de 1862 a las 10 de la mañana. Fue bautizada 2 días después, el 10, con el nombre de María de la Concepción Loreto Antonia. Ella nació débil y enferma. Su madre también muy enferma, no pudo criarla. Tuvo 7 nodrizas. Una la iba a dejar morir de hambre. Otra aceptó criarla y no tenía leche. Otras resultaron ladronas. Y cuenta Conchita que la mamá le decía que se puso tan mal que el médico le dijo que se la llevara para la hacienda a ver si el clima le hacía allá mejor, y que ella la llevaba en sus brazos en una cobijita y que ni siquiera se animaba a verla porque creía que ya estaba muerta. Y cuando llegó a la hacienda, la portera, que se llamaba Mauricia, le ofreció que ella se la podía crear. Y de veras, pero la portera tenía un hijo y lo mandó con otra nodriza. Y al tiempo, el hijo de la nodriza muere y Conchita se salva. Ella dice que siempre quiso mucho a esa mujer y que siempre sintió una gran deuda con ella, porque en realidad fue la que le salvó la vida. Durante su niñez, Concepción fue muy frágil de salud. Y a pesar de eso, y sin proponérselo, ella sentía inclinación hacia todo lo que fuera puro, a hacer oración en la casa de campo, en el campo, donde ella estuviera, porque ella sentía a Dios en todo. Y además le agradaba hacer penitencia, ¿verdad? Rasgos que no vemos normalmente en niños. Y ella misma ni se daba cuenta que tenía ya esas virtudes. Es después cuando crece que ella cuenta, y entonces vemos cómo ya Dios iba trabajando en ese corazón. El sacristán de la iglesia le regalaba formas, dice ella, o sea, hostias, y ella era feliz en su casa, preparaba sermones, los decía, repartía la comunión, hacía procesiones, es decir,
Esa era la manera en que ella jugaba, ¿verdad? A los 10 años hizo su primera comunión y de ahí en adelante empezó a crecer su amor por la Eucaristía. A los 15 años ya la dejaban comulgar 4 o 5 veces por semana y un tiempo después a diario. En síntesis, vemos que fue una niña inocente, pura, enfermiza, inclinada a la oración y a la penitencia, un gran amor a la Eucaristía. Y la síntesis y la conclusión es, ya Dios iba trabajando en ella. En la mocedad, o sea, cuando estaba joven, el ambiente que rodeó a Conchita, especialmente en su juventud, fue de tibiezas y vanidades, de adulaciones, de diversiones y de tonteras, dice ella. Pero en medio de todo ese mar de superficialidad, el alma de ella iba hacia Dios. Ella en esos medios hacía oración, penitencia, iba con cilicios a los bailes. Ella siempre tenía su pensamiento en Dios, por más que estuviera en medio de una diversión. Y ahí ella escuchaba una voz que le decía, tú no naciste para esto. En otra cosa está tu felicidad. Cuando ella iba a la azotea de la casa, cuenta que contemplaba el cielo y a ella le daba una sed del más allá. En el campo, si iba en el campo, su corazón se lanzaba hacia Dios. La naturaleza, la música, todo la llevaban a Dios. Así es que vemos a una Concha que, aunque su posición social la arrastraba a una vida ligera, liviana, intrascendente, el ser interno de ella ansiaba a Dios. Y si unimos esto a las virtudes de su familia creyente, vemos cómo su corazón se inclinaba a lo verdadero, a lo eterno, a lo esencial. Y en esa dualidad entre lo material y lo espiritual, siempre pensó que ella había nacido para casarse. Siempre quiso tener muchos hijos, decía ella, que quisieran más a Dios y que le sirvieran más que ella. Ella encontraba que ese era el único camino que ella podía tener, porque era el único camino que ella conocía, aunque desconocía qué obligaciones iba a contraer al casarse, pero ella veía que ese era su camino. Veamos ahora este asunto de la vocación. Conchita acudía frecuentemente al sacramento de la confesión y ella se lamenta que ninguno de los sacerdotes le hablaran de la posibilidad de otro camino para ella. Su tío, el sacerdote, este sacerdote la instruyó en la historia de la iglesia y en otros libros sagrados, pero a ella no le pasaba otra cosa por la imaginación que casarse. Le gustaba leer el año cristiano y cuando se encontraba pasajes que hablaban sobre las religiosas, la cautivaban y hasta suspiraba. Pero ella tenía una idea errónea. Ella creyó que solo en los tiempos de Jesús habían religiosas. Es decir, hubo y ya se terminaron. Eso era lo que ella creía. Y resulta que dice que también en San Luis Potosí habían unas cuantas beatitas y que no eran consagradas, pero que la gente las veía ridículas. Y entonces dice ella misma que de seguro eso influyó en ella para que no pensara en seguir ese camino. Al recordar esto, cuando ella hace mención en sus escritos a esto, dice que a ella le parece que ella tenía vocación para religiosa, que si hubiese tenido la oportunidad de ingresar a alguna congregación, lo hubiera hecho, pero ella desconocía por completo que podía existir ese otro camino. Así que ella pensó, nací para casarme, para tener hijos y que amen a Dios más que a mí.
vocación y virginidad fueron dos palabras que ella desconocía por completo y que después vamos a ver que se convierte en un problema, en una pena para ella, este asunto de la virginidad. Ella escribe con cierta nostalgia que hasta traspasa sus palabras lo siguiente. Dice, los sacerdotes con quienes me confesaba tampoco jamás me hablaban de otro camino para mí. Solo mi tío el padre me leía a veces cosas muy hermosas de vírgenes y mártires, pero a mí no me pasaba que fuera eso para mí. El martirio todavía lo entendía. Lo de la virginidad, dice ella, como topo. No entendía nada, topo completamente. Pensaba que casada tendría más libertad para mis penitencias y esto me encantaba y tranquilizaba. Con que hasta hace pocos años supe que había virginidad en los hombres. Imagínense qué inocencia, la de nuestra madre Conchita. Vamos ahora al noviazgo. Ella conoce a Francisco Armida, el famoso Pancho. Van a un baile, él llega y saca a bailar a Conchita y le declara su amor. Y le dice que si no lo acepta, él va a sufrir mucho. Y Conchita, que es de tan buen corazón, se le hacía complicado creer que ella tan poca cosa, dice, alguien sufriera por ella. Y entonces decide aceptarlo. Y ya Dios estaba tomando parte en esta elección. De hecho, muchos sacerdotes, ya al pasar del tiempo, se lo llegan a decir, que Pancho fue elegido por Dios para ella como esposo. Conviene aclarar que los noviazgos en esa época no eran de exclusividad. Ella iba a los bailes, a los teatros. Si en esa época se usaba una libreta y entonces los pretendientes que querían bailar con tal damita iban y se anotaban. Dicen que a Conchita se le llenaba rapidito la libreta, ¿verdad? Entonces, de ahí, el pobre Pancho, yo me lo imagino, que decía, ay, ya ahora está con este otro, ahora va el otro, y yo ¿cuándo va a llegar mi turno, verdad? Ella se iba temporadas para las haciendas y ella consolaba a Pancho y le decía, no te preocupes, yo llevo tu retrato conmigo. Y así fue la vida de ella, con una gran dinámica social, iba a bailes, a teatros, a conciertos, a paseos, a fiestas. Y también en las haciendas ella jugaba, brincaba, montaba a caballo con sus hermanos, con los hijos de los peones. Todos los avances que ella iba teniendo en el noviazgo, ella se los comentaba a su confesor. Y ella expresa que quería a su novio con una sencillez muy grande. Y como revuelto con el amor de Dios, dice Conchita, que a ella no se le hacía conflicto, el noviazgo y Dios, que para nada, ¿verdad? Eran dos cosas que ella podía llevar. Bueno, pasa el tiempo, son 9 años de ese tipo de noviazgo que estamos hablando, ¿verdad? No los noviazgos contemporáneos, ¿verdad? Y ya Pancho siente en su corazón el deseo de casarse con Conchita. Y entonces llega a la casa de don Octaviano y de doña Clara a pedir la mano. Y doña Clara solo llorar, ¿verdad? Don Octaviano tiene la sabiduría, se va primero donde Conchita y le dice que Pancho viene a pedir la mano, que qué dice ella, que si quiere aceptar. Y Conchita le dice que sí, que ella quiere mucho a Pancho y que además, aunque no sea rico, pero que le gusta mucho cómo ha sido Pancho con ella, que sí acepta. Y bueno, Pancho feliz, ¿verdad? De la respuesta de su novia. Eso sí, convienen en que esperan varios meses para poder efectuar la boda. Y aquí debemos de resaltar el respeto de los padres de Conchita hacia la decisión que ella tuvo, porque Pancho no era de su mismo nivel socioeconómico, pero ella prefirió ese corazón bondadoso en vez de vanas riquezas. Al fin llega allá la víspera del matrimonio, muchos regalos,
noticias de lo precioso de la casa que la esperaba. Ella no la conoce hasta el día en que se casa. Pero cuando ella ve el vestido blanco lleno de azares, en vez de darle gusto, como a todas las novias, ella sintió una profunda tristeza. Como si una nube, dice, hubiese empañado el horizonte de mi felicidad. ¿Por qué? Se preguntaba ella, en vez de sentirme dichosa, algo oprime mi corazón. Me arrepentiré. ¿Por qué sufro? Se preguntaba ella, porque sintió todas esas cosas cuando vio su vestido de novia. Y cuando el reloj da las 12 campanadas, ese 8 de noviembre de 1884, era el día que habían señalado para la boda, Conchita se levanta, se pone en oración durante 1 hora, porque ella sentía una gran responsabilidad de hacer feliz o desgraciado a un hombre. Pancho y Conchita habían convenido en ir a comulgar a las 6 de la mañana en la iglesia de San Juan de Dios, y luego cada uno para sus casas para alistarse para la boda que iba a ser a las 8 en el templo de Nuestra Señora del Carmen. Concha ya se alista y lo primero que hace es arrodillarse ante sus padres a pedirle la bendición. Y doña Clara sigue llorando, ¿verdad? Pancho llega de primero a la iglesia, está nervioso, está esperando, ansioso que Conchita llegue. Y ya cuando llega, pues ya se alegra de verla y se queda extasiado al contemplarla. Pasa la voz. Ajá. Como la podemos ver ahí, es hermosa, ¿verdad? Ella va con un traje muy elegante de seda blanco, lleno de azares, confeccionado en París. El velo y la corona también llevan flores de naranjo. Y por adorno, un regalo de su madre lleva unos broqueles de brillantes y una cruz al pecho de las mismas piedras, un collar y anillos. Ahí podemos apreciar la mirada de Pancho, ¿verdad? Que se la está comiendo con los ojos. La ceremonia la preside el padre Luis Arias, el tío materno de Conchita, y después de la ceremonia religiosa van a la casa de los padres de Conchita para la ceremonia civil y luego para tomar la foto de rigor, que es esta que tenemos aquí, y bendita la hora en que la pudieron tomar, porque es la única que tenemos del matrimonio. Después de la boda civil y la boda religiosa, su hermano Octaviano había organizado un banquete en la quinta de San José y que se extendió hasta el oscurecer. Ya brindaron por los novios y el baile y el banquete y la algarabía, y en medio de ese bullicio, Conchita le pide 2 cosas a Pancho. Una, que la deje ir a comulgar todos los días, y la otra, que no sea celoso. La primera la cumple. Muy bien. La segunda no tanto, nos cuenta Conchita. El ser celoso le costó un poquito de trabajo, pero al final lo cumplió. Hasta aquí va todo bien. Pero recordemos que desde el día anterior Conchita siente un desasosiego en su corazón. Hay algo que ella no se puede explicar, pero algo siente, ¿verdad? Al caer la tarde, Octaviano, su hermano, llama a Concha y le dice a Pancho, que se lleve ya a Concha, para que la mamá, doña Clara, no vea cuando ellos se vayan, para que no se impresione, ¿verdad? Más de lo que ha estado esa señora. Y ya se van en el carro y Concha va llorando y con vergüenza. Pancho la consolaba y ella solo llorar. Llegan a la casa y estaba, cuenta Conchita, iluminada, llena de flores blancas. Había sido un regalo de los padres de Conchita esa casa. Y Pancho le muestra la casa lleno de ilusión, le quita la corona y ella solo llorar. Hasta que Pancho había invitado a un familiar
creo que fue un hermano, ¿verdad, padre? Juan. A Juan, su hermano, ¿verdad? Lo había invitado a cenar y entonces ya ahí Conchita como que se calmó un poquito. Y lo que podemos pensar es que vimos cómo había sido el noviazgo de ella con Pancho. Nunca había estado sola con él y al encontrarse ahora sola, ella lo que siente es un gran susto, terror, vergüenza al verse con Pancho sola, aunque ella lo quería mucho, ¿verdad? Pero entonces aquí ya empieza ese remordimiento, esa cosa que ella va a seguir sintiendo. ¿Por qué le sucede esto a Concha? Porque desde pequeña Dios había entrado en su vida y ella lo amaba con todas las fuerzas de su corazón, sentía que le pertenecía. Por otro lado, su noviazgo con Pancho fue puro, limpio, respetuoso, sublime. Siempre sintió que él no la separaba de Dios. Y si a esto le sumamos su gran inocencia y candor al creer que los hijos venían cuando los esposos se daban la mano en la iglesia frente al sacerdote, y además el tabú de la época a hablar sobre sexualidad, podemos comprender que cuando ella consuma su matrimonio, ¿cómo se sintió? Se sintió impura, indigna, despreciable a los ojos de Dios. Y ella lo que más deseaba era ser de Dios. Ese era el desasosiego y eso es lo que ella seguro sentía al ver ¿verdad? Ya Dios le ponía algo en su corazón. ¿Era la voluntad de Dios que Conchita se casara? Claro que sí, era voluntad de Dios. Él le dice, tú te casaste para mis altos fines, para hacer brillar mi poder por tu santificación y la de otras almas, haciendo de ti misma un holocausto vivo en honor de la santa pureza. Y Jesús, Dios es muy respetuoso siempre, esperó hasta que Conchita tuviera su primer hijo, Francisco, y hasta 8 meses después de ese primer acontecimiento, él empieza a darle un fuego intensísimo de un amor de Dios que ella ni sospechaba. Le permite también comprender aclaramientos divinos de la virtud de la pureza. Le da conocimientos sobrenaturales de los primores de la virginidad. Además, le da arrebatamientos poderosos de pertenecer a Jesús, de que se sienta toda de él, lo que ya para ella era más que imposible. Y para cerrar su especialidad, la hace escuchar su voz divina que le pedía que lo llamara esposo. Es decir, aquí vemos cómo Jesús la hace entender que a él la virginidad que le interesa la virginidad del alma, la virginidad del corazón. No la otra virginidad, ¿verdad? Pero ella vive atormentada por eso. Y a pesar de eso, ella sigue anhelando ser casta para Dios y por eso ella conversa mucho con Jesús en ese sentido. Pero yo creo que aquí, sí, porque ya tenemos que pasar al otro tema. Vemos que Dios tiene otros propósitos para Concha que le irá develando poco a poco. Le dice, tú has querido siempre darme tu alma y consagrarte a mí. Ese es tu martirio, pero ya eres mía, porque yo no veo los estados, sino los corazones. Le insiste en que él tiene sus fines para con ella, que los ha venido realizando y continuarán si ella acepta. Muchas almas, le dice, pasarán por tus manos para ofrecérmelas, pero mucho te costarán. Claro que ella acepta todo lo que Dios le sigue dando, ella lo sigue aceptando y ella sigue creciendo en ese camino que Dios la va a ir llevando para sus altos fines. Bueno, hasta aquí para que pasemos al segundo capítulo. El otro tema es esposa fiel y devota, compañera y amiga. Son bastantes atributos difíciles de lograr, pero en Conchita los vamos encontrando. Este capítulo trata un poco del día a día de una madre de familia, esposa y mística en su silencio interior, que quienes la rodeaban
pocos conocieron cuán profunda fue esa relación con Jesús. Al pensar en Conchita, nos la imaginamos casi como una supermujer que con la compañía de Jesús seguramente todo le era fácil y sencillo. Es un poquito como lo que dijo el padre al principio de la vida de los santos, que uno se imagina así todo maravilloso. Al contrario, es más difícil. Pero todo lo contrario, sí fue una supermujer por sus grandes sacrificios, entrega a la voluntad de Dios y lo difícil que le tocó su vida. Supo conjugar en su vida lo humano y lo divino, dando a ambas partes todo de sí con un amor sin medida, buscando siempre satisfacer a los demás con la impronta de Dios, dirigiendo todo cuanto hiciera al bien de las personas y sus almas. Creo que esa es la parte que más podemos aprender de ella y una de las más difíciles, para lo cual mucho se ha insistido últimamente y siempre que solo con la oración se puede lograr, y Conchita nos lo enseña con su vida. Buscaba en todos sus actos el crecimiento y conocimiento del camino de la fe y el amor de y hacia Dios. El título de este capítulo menciona dos palabras que quisiera compartir con ustedes en su definición, ya que una de ellas en particular es bastante amplia y clara y no siempre conocemos su alcance. Esta es la palabra fiel. Hoy en día solo se interpreta en un solo sentido, pero realmente fiel es aquella persona que si adquiere un compromiso, lo cumple a cabalidad, siendo fiel a sus principios y promesas, apegándose a ellos con constancia en sus afectos. Se caracteriza por su lealtad y ser persona digna de confianza, respetuosa y comprensiva. La paciencia es otra de las virtudes apegadas a la fidelidad, así como la tenacidad en una vocación particular. Ser consistente en lo que se cree y cómo se vive, perseverante y comprometido con aquello que le toca asumir. ¿Por qué quisimos poner esta explicación? Porque realmente son todas las características de Conchita, que son lo que la hace tan diferente y tan santa. La conocemos también como una mujer devota. Vivía el Evangelio no solo con la oración, sino con la práctica de las virtudes, dando un vivo ejemplo de ello, cosa que le llevaría más tarde, junto con sus escritos, a los altares. Aquí podemos recordar esa frase que tanto escuchamos y tan importante para nuestra vida, el hacerlo realidad, una consistencia entre la fe y la vida. Conchita al respecto tenía su propia frase. Aquí lo vemos en la foto. Ya se dijo, lo vimos antes, pero nunca está de más repetirlo. Vana sería mi ilusión si al querer cumplir con Dios no cumplo con mi obligación. Conchita llevaba una vida familiar exteriormente ordinaria, con todos los altibajos de una vida cotidiana, que además es desarrollada en una época política muy difícil en México, aunado a un tiempo de gran persecución religiosa y sumándole a todo esto el quedar viuda a los 17 años de casada con 8 hijos, ya que uno había fallecido, y el hijo mayor contaba escasos 16 años. Se hace cargo del negocio, el que pasa altos y bajos hasta hacerlo prosperar, que aún se conserva, un negocio que aún se conserva. Ahí está el cuadrito donde dice cincuentenario.
Y creo que aún existe, ¿verdad? Claro, la casa. Ajá. Tenía una personalidad muy equilibrada, con los pies muy puestos en la tierra. Y como lo escuchamos hace un rato por Liliana, eso se encargó su madre de fortalecerla y formarla en eso, porque es prepararla para la vida. Supo acomodarse a las exigencias de la época en la que vivió. Su personalidad psíquica era de contrastes. Tenía una gran sensibilidad física y psicológica, fina, delicada, y sin embargo tenía una gran fortaleza para soportar el dolor físico y moral. Era una mujer débil físicamente. Conchita pasó mucho enferma. Prácticamente toda su vida sufría o de una cosa o de otra. Pero de una voluntad férrea y de pleno autodominio. Una mujer muy sensible, como ella misma lo manifiesta en sus escritos. Yo siempre he sufrido mucho por querendona. Mucho ha sufrido mi alma por su sensibilidad. En parte, los sufrimientos de los otros eran sufrimientos para ella. Conchita era de escasa cultura, pero poseía una inteligencia innata que supo aprovechar y poner en práctica, sobre todo en el trato con sus hijos, con quienes se mantiene enérgica a la vez que les habla con gran cariño y dulzura a la hora de aconsejarlos. Una mujer sencilla y muy bonita, desapegada e inocente. Su educación fue rigurosa, en su mayoría llevada a cabo dentro del hogar, con muy poca asistencia académica. Conchita aprendió a leer y escribir, tocaba el piano y cantaba. También debió aprender los deberes de la casa, como coser, limpiar pisos y demás, buscando fuera formada en todo y sin melindres, como decía su madre. Que la hizo fuerte, la hizo fuerte. La preparó para una vida llena de contratiempos, que supo llevar con dulzura, con cariño y con carácter. Que creo que eso a veces nos falta a las madres, porque que no se vayan a enojar los hijos cuando los vamos a regañar o que no se... Y por eso a veces falta como es, un poquito más de mano dura. Y hoy día, no, digamos. Contando con 21, profesaba un amor especial a todo cuanto le rodeaba, pero particularmente a la Eucaristía. Contando con 21 años, firmó compromiso con Francisco Armida, a quien había conocido a la edad de 13 años en un baile, quien, aunque no siendo de una familia tan acomodada como la de Conchita, ella lo escogió por su sencillez y en parte también porque él le hizo sentir que sufriría mucho si ella no le correspondía, cosa que para Conchita fue importante, ya que no quería jamás ser causa del sufrimiento de otra persona. Desde sus inicios en su relación con él, buscó acercarlo a Jesús y a María. El deseo de acercar a Pancho a Jesús y a María lo llevaba todos los días Conchita en su corazón y iba haciendo todo lo posible, pero especialmente con su ejemplo. Conchita se dio cuenta de cuánto oraba, Pancho se dio cuenta de cuánto oraba Conchita y nunca dijo nada, lo guardó en silencio porque casi nadie se daba cuenta. Pasaron sus primeros años de matrimonio en San Luis Potosí, pero luego se trasladaron a Ciudad de México, cosa que a Pancho le costó gran esfuerzo y lo hizo realmente por complacer a Conchita, ya que este traslado fue justo en el momento en que mejor le estaba yendo en su negocio en San Luis y debía con este cambio iniciar un nuevo negocio en México. Sin embargo, lo hizo y el Señor les bendijo con una pronta y buena oportunidad que finalmente se sostuvo dándole seguimiento su hijo Francisco al morir Pancho,
logrando luego de altos y bajos un gran éxito comercial. La relación con su esposo, a quien llamaba con cariño Pancho, era cariñosa, fiel y de una comunicación muy grande. Pancho confiaba plenamente en ella, tanto así que le consultaba sobre asuntos de su negocio. En su matrimonio de 17 años tuvieron 9 hijos. Pancho murió muy joven de tifus, un 17 de septiembre de 1901, cuando ella tenía 39 años. Aquí podemos pensar todo lo que puede significar para una mujer quedar con 9 hijos, 8 hijos, a los 39 años, con dificultades políticas, económicas y con una salud bastante débil. Fue tanto el esfuerzo y esmero que puso Conchita en sus hijos por el amor y la fidelidad a Dios, que 2 de sus hijos se fueron a la vida religiosa. Manuel, el tercer hijo, se ordenó sacerdote jesuita y Concepción, la cuarta, ingresó a la Orden de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, una de las obras inspiradas por Conchita. 4 hijos contrajeron matrimonio: Francisco, Ignacio, Salvador y Guadalupe, mientras que los otros 3 hijos murieron a una edad temprana. Carlos, de 6 años, Paulo, de 18, y Pedrito, el menor, murió de 4 años ahogado al caer en una fuente en su casa. Siempre como madre buscaba primeramente el bien del alma para sus hijos y viendo en cada acontecimiento la voluntad de Dios, ofreciendo cuando lo requería el gran sacrificio que para ella implicaba muchas veces. Nada más pensemos lo que es perder 3 hijos, el esposo, bueno, 4, perdón, estos 3 más el anterior. Que por cierto, el primero se le encargó, era el menor, y el esposo Pancho, antes de morir, se lo encargó de manera muy especial. Y murió en realidad poco después, el que murió ahogado en la pila. Esta madre abnegada no dejaba de orar por su familia. Tenía clara su misión como madre formadora, teniendo siempre en la educación de sus hijos la mirada puesta en la eternidad. Ella solo pensaba que lo que tenían que vivir, lo que tenía que transmitirle, lo que tenía que enseñarles, fuera para que ellos llegaran al cielo. Muchas veces le decía a Jesús, antes muerto que pecando. Tenía claro que estamos en este mundo de paso para forjar con nuestra vida y nuestras obras nuestra vida futura. Tengo que formar 8 corazones, que luchar con 8 caracteres, quitando lo malo y plantando y fomentando lo bueno. Grande paciencia y grande prudencia y virtud necesito para cumplir santamente esta misión de madre. Lo leemos en sus cuentas de conciencia. Pudiéramos pensar, con todo lo que sabemos de ella, que sería tal vez una persona tranquila, dulce y servicial, aunque era también sorprendentemente alegre, vivaz y animadora, particularmente en su familia y entre las amistades. Le encantaba cantar y tocar el piano, y curiosamente, para animar encuentros que ella percibía que estaban criticando mucho, tenía la habilidad de desviar la conversación contando chistes. Para esto los iba anotando en una libreta, teniendo así un buen repertorio de ellos. Ya cuando veía que empezaba el ambiente así poco provechoso para el alma, sacaba su librito. Conchita pasó por el mundo con sencillez y alegría entre los suyos, entregada totalmente a Dios en el secreto de su alma, habitada por el Espíritu Santo. Vivió una intensa irradiación apostólica con amplios horizontes de iglesia.
es creadora de un nuevo tipo de santidad accesible a todos. Tal vez aquí podríamos compartir por qué podemos decir que es creadora de un nuevo tipo de santidad accesible a todos. No sé si quisieran compartir algo. Llena de problemas, ocupadísima. Vemos que en el día ella no la vemos rezando, va a la Eucaristía, ¿ya? Y corriendo con los afanes. Pero nos permite ver una opción de santidad en el diario, en el día a día. Bien. Lo que más llama la atención a Conchita es su polivalencia. Conchita realizó todas las vocaciones de la mujer: novia, esposa, madre, viuda, abuela, bisabuela, y aún por indulto especial del Papa Pío X, sin abandonar nunca su ámbito familiar, murió canónicamente religiosa entre los brazos de sus hijos. Ella había pedido que si la podían vestir de religiosa y le fue permitido el día que la enterraran como religiosa. En su maternidad veremos también otra vía de ella, la maternidad de los hijos espirituales, que a través de sus obras dará también a Dios. Yo creo que tú lo mencionaste, que ella lo que más quería era darles almas, darle a Dios almas que lo amaran. Muchos hijos, pero ese era su objetivo, almas que amaran a Dios. La familia que tiene al momento de la partida de Pancho es más numerosa, ya que no solo contaba con todos los hijos engendrados con su esposo, sino que algunas de las obras estaban ya siendo fértiles. Así esta familia crecía entregando a Jesús nuevas almas. Fiel hasta el final en la soledad y el silencio, en medio de la enfermedad, termina Conchita como madre de Jesús. Fiel y devota a su estado de vida, y en medio de ella, con toda su alma y vida, a Jesús, quien la llamó en sus diferentes etapas de su vida a ser hija, esposa y finalmente su madre. Participó así Conchita de la Trinidad en medio de una vida normal y cotidiana, velando cada día por su esposo e hijos y todas las obligaciones propias de una madre de familia. Desde la casa de Altavista, donde fallece, cerramos este capítulo de Conchita, esposa fiel y devota, con las palabras escritas por ella en su diario. Debo, dentro del mismo ofrecimiento, comer, dormir, alegrarme, sufrir, etc. Toda mi vida simplificada en ese ofrecimiento constante que glorifica a toda la Santísima Trinidad. Toda mi vida en unión con María, sin salir de María, imitándola en su amor a Jesús, en su total sumisión al Padre y moviéndose solo por el Espíritu Santo. Hay algo que creí que estaba, pero creo que no. Algo que medio mencioné. Ella en el día dedicada a la familia, a las obras, a lo que tuviera que atender. Llegaba la noche y era el momento que decía, Señor, este es mi momento, y se iba a rezar, tenía su oratorio y pasaba sus horas en oración en la noche. Vamos a ver, miren, bueno, mis queridas compañeras con una dulzura exquisita estuvieron compartiéndonos esta experiencia. Salen varias preguntas, ¿verdad? Porque decía Carmen, un nuevo estilo de santidad. Creo que sí, y hay una razón como la que tú aportabas, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a que la santidad esté encerrada en el convento, solamente religiosos, religiosas, sacerdotes.
y de repente irrumpe en la historia una madre de familia con todas las obligaciones. Sí, ¿cuál es el secreto? Yo creo, ¿perdón? No, ¿saben cuál es el secreto? Se lo voy a decir a ustedes. Las prioridades. Cuando una persona tiene bien organizadas sus prioridades, entonces se organiza todo el sistema. Hoy, ustedes han priorizado a la familia primero, y la familia se ha reducido. Nadie tiene 9 hijos, ya casi sería una excepción. Son 2, pero es la familia, la familia. Dios es una periferia. Ya. Segundo punto, la educación. Padres de algodón. Ay, lo mencionó también Liliana y lo mencionó Carmen. Ay, no se vaya a sentir el niño, no se vaya a traumar. A mí se me hace fuerte oír que cuando una madre educa a un hijo para contrariarle la voluntad, ¿y qué hacen las familias de hoy? Les dan todo, que el niño no haga esto, que no vea aquello, que no le pase esto. No los dejan fracasar, no los dejan fracasar, no los dejan enfrentarse a una vida real que es dura. Y Conchita, desde niña fue enseñada, vea el dolor. Ustedes y yo estamos rodeados de dolor. Entonces son las prioridades que uno tiene. Cuando ustedes le quieren dar lo mejor a sus hijos, no, ay, perdón, no estoy hablando de ustedes, pero de las familias en general, les quieren dar lo mejor, pero no se los dan. Cuando una madre le dice a un hijo, mira hijo, yo a ti te prefiero muerto que en pecado. Eso es darle lo mejor. Ay, no, hijito, tú ve a la universidad, cumple tus sueños, disfruta. Eso no es lo mejor, porque no es real. Entonces, el nuevo tipo de santidad es muy antiguo. ¿Saben cómo se llama? Seguir a Jesús. Entonces, en Conchita se ve eso. Su vida está centrada en su prioridad, amar a Jesús. Todo ese sufrimiento que mencionó, que es una cosa difícil de explicar, sobre todo para las mujeres de hoy y a los hombres de hoy, que tienen una idea del sexo extra, no sé cómo, pero ¿cómo les voy a decir? Sí, o sea que ahora las parejas tienen que ser los amantes de Teruel, así que tienen que vivir una sexualidad. Cuando ustedes y yo sabemos que es lo más difícil que hay en el matrimonio. Bueno, yo lo sé, porque lo sé. Cada quien tendrá su experiencia. Pero no está centrado. A ver, yo digo, esta señora que sufrió tanto, tuvo 9 hijos. Jamás dijo una palabra negativa de su marido más que la realidad. Era celoso y era vanidoso. Y sí lo era. Y ella compartió con eso, con ella. Pero, miren, lo importante está en que en ese contexto, donde hay una prioridad, también se llama la imperfección. Una de las cosas más difíciles es que nosotros trabajamos con unos ideales tremendos, pero que están puestos en el hombre, en la individualidad, y luego resulta que este pelón, ahí voy a decir unas cosas así muy común y corrientes, este pelón le huelen las patas, tiene mal aliento y en la noche ya ni te diga lo que suceda. Esa es la realidad, la realidad. A veces no es educado, o no es educada la señora, o es una cochina, mira, está toda sucia, con los pelos. La realidad es esa. Y amar la realidad, pero con una mirada trascendente, es lo que hace que se pueda vivir con fidelidad, con devoción, una experiencia familiar. Entonces, miren, es una mujer extraordinaria en el sentido en el que fue firme con sus convicciones. Aquí, queridas hermanas,
Ustedes se ablandan por una sacada de lengua, por una palabra dura. ¡Qué blandas! ¡Qué fortaleza de mujer! ¡Qué fortaleza! La vida es, en muchos sentidos, una lucha de la fidelidad contra la infidelidad, de la fe contra la increencia, de la acción contra la pereza, una lucha. Y cuando uno elige bien, pues Él le abre la puerta a la santidad. Entonces, miren, ya no las entretengo más. Un proyecto sólido de familia, pues se puede mantener cuando el primer mandamiento es el primer mandamiento. Entonces, pues Concha lo vivió así. Bueno, de tarea les dejo que piensen. Ahora, el segundo paso es, ustedes pensaron primero en su mamá, y como la mayoría de ustedes son mamás, espero que no sean mamás de algodón, aunque estén metidas en una época en que todo prima. Dice, nosotros hoy estamos fregados porque nosotros, yo he oído mucho de esta expresión, nosotros obedecimos a nuestros papás cualquier día y no los íbamos a obedecer. Y ahora obedecemos a nuestros hijos. A nosotros no nos tocó que nos obedezca nadie. A ustedes los mandan sus hijitos. Pues sí, pero ustedes hagan obedientes a sus hijos. Bueno, la tarea es preguntarse, si tú eres mamá, pues hazte un examen de conciencia. ¿Cómo estás actuando como mamá? Yo entiendo que el material que ustedes tienen es un material explosivo. Yo me siento a confesar y sé lo que están viviendo los jóvenes. Sé lo que están viviendo. Con este artilugio se meten a unas cosas que ustedes ni saben. Entonces decir, bueno, en un contexto difícil, acá estuvieron insistiendo que un contexto de persecución, pues sí, viuda, pues ustedes tienen un contexto bien difícil. Una sociedad que no quiere saber nada de compromisos. El máximo lema para nosotros hoy es disfruta, disfruta, sigue tus sueños. Ya lo dije, pero es que es tan fuerte eso. Mis sueños, tirarme del Chirripó en parapente. ¡Ay, qué sueño tan maravilloso! Subir en globo en las pirámides de Teotihuacán, para que luego se queme y se venga abajo. Bueno, ¿qué tipo de madre soy? ¿Qué tipo de padre soy? ¿Le tengo miedo a mis hijos? ¿Me da miedo contrariarlos? No quiero educar porque es muy complicado y se van a sentir conmigo, se van a alejar. No, un papá que educa jamás aleja a sus hijos. Sí. Tal vez quisiera compartir una experiencia que tuve hace pocos años con un sobrino. Conversando con él, me dijo, tía, es que él tenía como 20 y tantos años, no había tenido muchos límites, había hecho de todo, ¿no? Hoy es una persona súper responsable y todo, pero me dijo, tía, necesitamos que nos pongan límites. Él mismo, así como pidiendo, casi que implorando que no dejemos de ponerles límites. ¿Por qué? Por su experiencia, y él lo vive. Es cierto, uno le pone límites a los hijos y vienen las respuestas y los reclamos y todo, pero a la larga lo agradecen, más que si no los ponemos. Claro. Era eso. A ver, pues educar es muy complejo, pero educar es tener una mirada trascendente. Sus niñitos y sus niñitas, ¿para qué los quieren triunfadores? Quieran los buenas personas. Aquí en Costa Rica hay la idea de que tiene que ser un súper preparado académicamente y luego ni encuentran trabajo. Vayan, doctores, no sé qué, y tiene 40 jaulas de pollos.
No sé si estoy hablando muy claro, creo que sí, ¿verdad? Bueno, miren. Bueno, el ejemplo que nos da, pues es ese, que la misión de madre pide mucha entrega, casi más que la de padre, porque la mamá es la que forma el corazón, y esto no es machismo. A ver, yo vi a mi padre muy responsable, muy acá, muy allá. Ah, no, pero las mamás forman el corazón. A mí mi mamacita me llamaba y me decía, a ver, hijito, aprende a vivir. Mira, esto y esto. Palabras que yo llevo en el corazón. No me afectaron porque me fueron dichas con todo amor. Con todo amor. Bueno, queridas y queridos, vamos a saludar a todas las personas que nos están viendo, especialmente a las señoras ¿de dónde hay? ¿De Guadalajara? No, de Monterrey, Monterrey. También de Harlingen, de Monterrey. Muchos saludos a nuestras queridas colaboradoras. Les vamos a sugerir, también de Cancún. Oiga, qué bonito Cancún, ¿eh? ¿Cuándo nos invitan? ¿Y quién más? A ver, que escriban de dónde están. Están también de la Ciudad de México, probablemente de Guadalajara, y de Estados Unidos estarán de San Antonio, Texas, de Aguascalientes, de Querétaro, también, hermosa ciudad, saludos. Acá en Costa Rica, de Caléxico, que es al mero norte de la frontera con Caléxico, es Estados Unidos, y Mexicali están pegados. Mexicali es México y es la misma palabra, pero al revés. Una de Santo Domingo, en la isla bella de Santo Domingo. Pero de Heredia. Bueno, muchos saludos aquí desde la bella Costa Rica. Estamos en San Pablo, Heredia. Les damos muchos saludos a las personas que están aquí presentes. Les agradecemos. También de Tabasco, bello Tabasco. Sí, saludos a Filomena Peralta de Tabasco, seguro está por ahí. Y bueno, que les digo que ojalá pues conserven la voluntad de venir los lunes, y si tienen más gente que quiera venir, que venga. Podemos pasarles los apuntes. Ya saben su tarea, ¿verdad? Un examen de conciencia sobre... Ay, Dios. A ver si no... Bueno. Les agradecemos su presencia y que pasen muy buena noche. Muchos saludos a todos. Que quieren que les dé la bendición, se las doy con todo gusto. Muy devotas nuestras hermanas. El Señor esté con ustedes. Señor Jesús, que estás resucitado y que nos das la alegría de saberte que estás vivo, bendícenos a todos los que estamos tomando este curso, bendice a nuestras familias, bendice nuestra maternidad y nuestra paternidad, y ayúdanos a ser siempre fieles a esta misión sagrada que nos has encomendado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas noches, que descansen. Gracias.